diferentes grupos. Si te parece bien, Robert, voy a decir algunos anuncios que tenemos en estos días y ya empezamos, ¿vale? Así le damos tiempo también a los hermanos. Bueno, Dios os bendiga a todos. Bienvenidos a Sana Doctrina. Decirles que el martes tenemos al hermano Joaquín con la base del cristianismo, el miércoles a José Motos con la Iglesia, el jueves Israel de Galicia y a Luis de Logroño con preguntas y respuestas de cristología. David de Branes y Falico de la Plaza España, arminianismo y calvinismo. José de Valladolid, bibliología. José Argentino, solo escritura. Josian, primera y segunda de resurrección. Francisquín de Badajoz, angelología. El L estará con el Antonio, creo que es el Antonio Camacho, con dispensacionalismo. Un servidor, y si no se echa atrás, estará con qué es la verdad. Después estará el Jairo con las 7 iglesias, perdón, el Fernandito, y después el Jairo con las 7 iglesias, las cartas. El Pepe de Girona con la caída de Lucifer, y el tío Paco de Valladolid, Eventos Futuros, Lisardo de Zamora, Luis de Badajoz, Obra y Persona de Jesucristo, el Miguelín de Asturias tenemos también en esos días y alguno más. Así que nos espera un mes bastante completo y disfrutar del Señor. Amén. Pero hoy tenemos al gigante de la zona norte, al león de España, nuestro hermano Robert de Pamplona, con el origen del mal según los 3 primeros capítulos del Génesis. Dios te bendiga, Robert. Bienvenido a Sana Doctrina. Dios os bendiga a vosotros y un placer estar nuevamente con vosotros en esta ocasión. Me sabe a gloria. Amén. 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 Nada, pues vamos a empezar. Ya sabes que eres bienvenido, eres la visita. Y nada, siéntete libre y a disfrutar y a seguir aprendiendo con tu persona. Así que adelante, cuando quieras, empieza como veas, y aquí estoy para hacerte las cosas un poquito más agradables. Así que adelante, hermano. Vale. Dios te bendiga. Amén. Vale, pues muchas gracias, Michael, a ti y a todo el equipo que formáis Sana Doctrina, y muchas gracias a todas las personas que estáis, hermanos, al otro lado. Y nada, más que compartir y aprender juntos, pues no vamos a hacer, ¿no? Ya sabéis, los que me conocéis de cerca, sabéis que mi lema es aprender mucho para enseñar muy poco. Entonces, en esta ocasión lo que vamos a hacer es compartir y recordar cosas que de alguna manera pues ya tenéis todos vosotros en el seno de vuestro corazón, y simplemente pues bueno, que unos lo comentan de una forma y otros lo comentan de otra, pero el producto final pues siempre es el mismo. Reconocer, queridos hermanos, de quién somos, a quién servimos y de dónde también vienen nuestras luchas y contra qué y quién están nuestras luchas, nuestras batallas y nuestras peleas. Vale. El tema que hemos elegido para el día de hoy es un tema apasionante, hermoso, lindo, bello, misterioso, enigmático, intrigante. Y por lo tanto es un tema pues que nos llama la atención a los hombres, puesto que los hombres nos persigue cuando menos ese bichito de la curiosidad, ¿no? Entonces, el andar un poquito a vueltas continuamente con el problema del mal es con lo que vamos a trabajar en el día de hoy, y con el problema del mal en los 3 primeros capítulos de Génesis. No hace falta irnos mucho más allá. Para entender esto, primeramente tendríamos que ver a partir de dónde empieza todo, cuándo empieza todo, en qué momento aparece el mal, cuando el mal se deja ver, cuándo se asoma por primera vez, cuándo empieza a salir de ese escondite que tiene y empieza a asomar la cabeza tras el visillo de la ventana y se deja ver, ¿no? Para llegar ahí, primero tendríamos que tratar con este ser tan magnífico, tan bello, tan genuino, tan grande y tan puro que es nuestro Dios. Porque, Amén. amados hermanos, tratando de esto siempre surgen preguntas que es como que cargamos una escopeta y disparamos, y las preguntas son: ¿y si Dios lo sabe todo, porque lo sabe todo? ¿Y si Él es soberano, por qué Él es soberano? ¿Por qué Dios fue permisivo o permitió que apareciese el mal? Si está ahí la pregunta, es totalmente correcta, pero lo que pasa es que algunos tienden a hacer la pregunta de una manera distinta. ¿Por qué Dios creó a Satanás sabiendo que Satanás se iba a rebelar? Y claro,
algunos en su argumento, dando gracias a Dios, no cristianos, pero sí no convertidos, parece ser que tienen la idea de meter a Dios en la ecuación porque está dentro y juzgarle por ello y decir que Dios es el culpable de que exista el mal, lo cual, amados hermanos, nada más lejos de la verdad y de la realidad. Cuando hablamos de Dios, la primera pregunta que nos tenemos que preguntar es, Dios en la eternidad, ¿cuánto tiempo estuvo solo? Y claro, a eso le podemos dar varias respuestas y todas son válidas. Podemos decir que estuvo tiempo solo muy poco tiempo, que estuvo mucho tiempo, solo mucho tiempo, que estuvo solo nada de tiempo o que estuvo solo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, la eternidad no existe en el cronos, no existe en el tiempo. El tiempo puede existir en la eternidad, pero la eternidad no existe en el tiempo. El tiempo le debe su existencia a la eternidad. Por lo tanto, ese ser tan maravilloso que es Dios, o eso que decimos que es Dios, que realmente no sabemos que es Dios, hubo un momento determinado en su existencia y en su ser, por su carácter, que esto sí lo sabemos y esto sí lo conocemos, y conocemos el carácter de Dios, pero sabemos que Él es amor, que Él es misericordia, que Él es justicia, que Él es santidad. Entonces, su carácter nos invita a describir un poco qué es eso, hermanos, entenderme la expresión que llamamos Dios. Si tendría que etiquetar de alguna manera, y perdonadme la expresión, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, os diría que Dios es enigma y es misterio. El enigma, queridos hermanos, no dice el principio de las cosas y el misterio no dice el final. Nosotros ni conocemos el principio de Dios ni conocemos el final de él. Por lo tanto, Dios es enigma y Dios es misterio. En un momento determinado de la creación, de la existencia de Dios en la eternidad, Él decide crear. Ahora, hay muchas personas que se preguntan por qué crea Dios y a esto le dan, amados hermanos, varias respuestas. Y hay dos que sobre todo quieren tratar de tener razón y llevarse la palma en ellas, y una es por reconocimiento existencial y otra es para que a él alguien le dé la gloria. Porque ¿cómo se llevará la gloria a alguien si no hay un ser que le diga glorioso? Las dos respuestas son erróneas, porque él no necesita ningún reconocimiento existencial ni necesita gloria externa que le den alguno, porque Dios está completo en sí mismo. Por lo tanto, el único motivo que Dios tiene para crear, el único motivo que Dios tiene para crear es única y exclusivamente amor absoluto. Y la creación, todo lo que existe, todo lo que es, todo lo que se ve y todo lo que no se ve, existe, queridos hermanos, por la acción creadora de Dios. Esa acción creadora de Dios, por, queridos hermanos, basada, sentada y argumentada, amados hermanos, descrita, enseñada y mostrada por su inmenso amor. En un momento dado, queridos hermanos, libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, Elet Vala Heroic Yabasinadama, no sé cómo se traduce exactamente en el lenguaje original, Bereshit. En ese Bereshit hay, amados hermanos, una escondido el inicio de todos los tiempos, porque con esas 7 palabras se forman 3 palabras por separado: cabeza, corona e hijo. Esas palabras por separado dice hijo, cabeza y corona, que ahí ya hay mucho para hablar. Pero bueno, como no es el tema que vamos a tratar en esta noche, vamos a continuar. En el principio crea Dios los cielos y la tierra. En ese principio que Él empieza a crear cielos y tierra, en un momento determinado, antes, a mi juicio, lo que Él crea los cielos y crea el mundo angelical. Compuesto, amados hermanos, por lo que nosotros sabemos a la luz de la palabra del Señor, por ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Los arcángeles tienen un deber, los serafines tienen otro deber, los ángeles tienen otro deber, los querubines tienen otro deber, pero todos unánimes tienen un deber en común y es el de, amados hermanos, adorar a nuestro Señor. Cuando la creación es terminada y acabada, los ángeles, ya sabéis, son mensajeros, parece ser que los arcángeles son guerreros,
Los serafines están, amados hermanos, alrededor del trono de Dios, dándole continuamente la gloria y elevando los atributos del mismo, diciendo santo, santo, santo. Y los querubines parece ser, amados hermanos, que en medio de ellos son protectores, pero en medio de ellos el Señor, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, crea un querubín. Un querubín, amados hermanos, perfecto, maravilloso, casi perfecto, porque si es perfecto no habría dado lugar a tener ningún cambio sentimental. Pero, amados hermanos, crea un ser prácticamente perfecto. Y ese ser que crea prácticamente perfecto es donde se desarrolla por primera vez la maldad y el mal. En ese ser, Dios no es causante del mal. Él no tiene la culpa de que aparezca el mal, pero él sí es sabedor de que va a aparecer el mal. Vamos a ir un poquito, vamos a ir despacio con todo esto. Ese Dios que crea la escala angelical, que crea el cosmos, que le da una orden al espacio de que siga creciendo o sigue creando el universo, porque el universo no ha dejado de crecer en ningún momento y ese crecimiento del universo se lo debemos a una acción continua de Dios o a un decreto ordenado por Dios en el que el universo siga creciendo, sea como sea, le debe el universo su existencia a Dios. Y todo lo que existe en él le debe su existencia a Dios. Y a Dios nadie lo sorprende. A Dios no le va a sorprender en ningún momento ni mi fracaso de mañana, ni mi éxito de pasado. A Dios no le va a sorprender mi arrepentimiento o mi pecado. A Dios no le van a sorprender ni mis acciones, ni mis actos, ni incluso mis pensamientos, porque hay un texto que dice que los pensamientos de los hombres son audibles en el cielo. Es durísimo esto. Entonces, a Dios no le sorprende que Satanás, que Lucifer se vaya a tornar o convertir en Satanás. A él no le pilla de sorpresa. A él no le asombra. Él sabe, queridos hermanos, que Satanás, que Luzbel, perdón, se va a convertir en Satanás. Él sabe que de ese ser va a emanar maldad. Ahora bien, ¿por qué? Si Dios no es el agente causante del mal, porque no lo es, porque si alguien dice que Dios es el agente del mal, apaga y vámonos. Él no es el causante del mal, perdona. Si él no es el causante del mal, yo soy muy natural, hermanos, ¿eh? Soy una persona muy natural. No pasa nada. Si él no es el causante del mal, pero sabe que va a aparecer el mal, él sí ha sido permisivo con la aparición del mal. ¿Y por qué ha sido permisivo? Y aquí es donde empezaríamos a tratar un poquito esta situación. ¿Dios es santo, Michael, sí o no? Amén, sí. ¿Dios es amor, sí o no? Claro. Por lo tanto, Dios es perfecto, sí o no. Sí. ¿Dios es bondadoso, sí o no? Sí. Vale. ¿Diríais vosotros que Dios es un ser bondadoso si impide que venga a existir algo que Él sabe que puede venir a existir, pero Él impide que exista porque eso que va a existir atenta contra su naturaleza? ¿Llamarías tú a ese Dios bondadoso? Pues no lo sé. Claro. No se le puede llamar bondadoso porque él impide que algo que puede venir a la existencia exista porque atenta contra su naturaleza. Por lo tanto, por bondad, únicamente y exclusivamente por bondad, tiene que ser permisivo con la aparición del mal. Y por su bondad él permite que aparezca, pero por su justicia lo aniquila. Y así su santidad jamás estará amenazada. En la mente de Dios las cosas ni suceden ni pasan. En la mente de Dios las cosas son. Miren, aquí tengo una goma de borrar. Se cayó. La he tirado. ¿Por qué lo has visto? Porque ha sucedido. Y como ha sucedido, tú lo has visto. En la mente de Dios, las cosas no tienen que suceder para ser vistas por Él. Las cosas no son vistas porque suceden. Suceden porque son vistas. O sea, que las cosas en la mente de Dios ya han sido contempladas y vistas. Entonces, el pecado es una realidad en la mente de Dios, algo que puede venir a existir, porque Él no es un tirano. Y como Él no es un tirano, Él es permisivo con aquello que se levante, incluso contra Él, pero Él lo va a justiciar, porque Dios no es un tirano. Si alguien hay democrático, con la expresión que nosotros entendemos de democrático, ese es.
nuestro Dios. Por lo tanto, amados hermanos, única y exclusivamente por esta experiencia, a mi juicio, que puede ser que muchos de ustedes no estéis de acuerdo conmigo. Y yo estoy dispuesto, claro que sí, como siempre, pues a cambiar, a recibir luz, a que me orienten, a aprender, ¿no? Entonces, Él ha permitido que aparezca el mal. Es permisivo con la aparición del mal, sin ser culpable de ello. Ahora, el mal, ¿qué es el mal? Escucha un poco, Rubén. A ver, un poco para que para que lo entienda yo al menos, ¿vale? Estás diciendo que Dios es permisivo con la aparición del mal porque es bondadoso. Sí, O exactamente sea, eso. es por la bondad. Por la Y bondad de el, Dios permite el mal. sí, y elijo eso exactamente porque si Dios, sabiendo que algo que puede venir a existir, impide que exista porque atenta contra su naturaleza o tiene su contrario, Dios no sería bondadoso porque impide que algo que pueda venir a existir sea. Ahora bien, con la aparición del mal, la justicia misma de Dios, la santidad de Dios se ha revelado y por justicia se ha justiciado. Y así el mal jamás será un agente que atente contra Dios nuevamente, porque no se volverá a levantar por la providencia de Dios. Apareció por permisión y por demanda de la santificación, la justicia lo ajusticiou y lo hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, aquella realidad vino a ser y fue, nadie podrá acusar a Dios de no ser bondadoso y, amados hermanos, a su vez, aquello que fue una amenaza, jamás lo volverá a ser. Amén. Vale. Amén. Hemos dicho muchísimas veces, hablando del mal, el mal no tiene origen. Se ha comentado con mucho cariño. Y claro, eso es un poco, entiendo el vocablo y donde los hermanos lo llevan y donde lo quieren, lo tratan de exponer, que el mal no tiene origen. Pero algo que no tiene origen no existe. El único ser que no tiene origen y existe es Dios. Es Dios. El único ser que no tiene origen es Él. Lo demás, todo tiene un origen. Y como todo tiene un origen, todo tendrá un fin. La ideología de esto es que muchos hemos hablado del vocablo de Epstein, de la expresión de Epstein, cuando él, amados hermanos, le comenta esa anécdota de que es la luz, la noche, la oscuridad no existe, es ausencia de luz, el frío no existe, es ausencia de calor, porque lo que no existe no se puede estudiar. Y decimos, es que el mal es la ausencia del bien. Bueno, y se dice que eso lo dijo Einstein en su principio. Eso no nace en su principio de Einstein, ¿eh? Eso nace, amados hermanos, de la nueva filosofía o la neofilosofía que nace, queridos hermanos, con Aristóteles y el motor inmóvil. Y él dice que el mal es un atentado continuo contra el bien. Porque para que el mal exista, el mal necesita del bien para existir. El bien, sin embargo, no necesita de nada para existir. Ahora mismo tú haces algo que está bien hecho y no atenta contra nada. Has hecho un gesto bueno y decimos todos, ¡ay, qué bien hecho Michael! ¡Qué maravilla, qué bendición! Eso no atenta contra nada. Eso no golpea contra nada. Eso no lucha contra nada. Sin embargo, cuando yo hago un mal y dicen, ¡ay, el Robert, el pastor Robert, qué mal se ha portado! ¿Qué mal ha hecho el pastor Robert? Ha hecho muy mal. ¿Contra qué ha atentado? Contra el bien. O sea, el mal le debe su existencia al bien, porque el mal es un atentado, una falta continua contra el bien. Por lo tanto, ¿qué es el mal en sus términos propios? Es un auténtico enigma, porque no sabemos realmente en qué momento nace el mal en el corazón de Satanás. Lo que sí sabemos es que nace en el corazón de Lucifer, perdón. Sabemos que nace en su corazón, que él es el causante de esa maldad y que viene causándose esa maldad por una falta de fe, atención aquí, por una falta de fe en el sumo ser. Lucifer tuvo una falta de fe en el sumo ser. ¿Por qué? Porque él, Dios, lo puso literalmente, para cuidar y para guardar el monte santo del testimonio, el trono de Dios. Fue puesto para que guardara el trono de Dios según la palabra, para que lo custodiara. Era que lo guarde y lo proteja ¿de qué? ¿Dios necesitará defensas? ¿Dios necesitará que alguien lo proteja?
¿Para qué lo pone ahí? Vale, lo pone ahí y ahora, amados hermanos, Satanás le viene una falta de fe a Lucifer. Y la falta de fe es, si yo puedo proteger a Dios, para que alguien proteja a alguien, como mínimo tiene que ser igual que él. Tiene que ser superior o igual. Por lo tanto, si yo protejo el trono de Dios, yo tengo derecho a sentarme en ese trono. Y por esa falta de fe en el sumo ser, Satanás quiso ser exactamente igual a Dios. Y esa idea de Satanás queriendo ser igual a Dios se ha trasladado a los hombres continuamente, y en el siglo XVII hubo, queridos hermanos, un señor que, hablando de Dios, dijo, Dios es como yo, y yo soy como Dios. Él no está por encima de mí, ni yo estoy por debajo de él. Él no es más fuerte que yo, ni yo soy más débil que él. Él no es más amoroso que yo, ni yo soy menos amoroso que Dios. Yo soy como Dios, Dios es como yo soy Dios. Fíjate la expresión que dijo Ángelus, el señor Ángelus en el siglo XVII. Bien, pues este señor tenía una legión de demonios, pero que a lo largo de la historia mucha gente ha pretendido ser como Dios. Y el primero, amados hermanos, que pretendió ser como Dios, no digo yo que fuera el propio Adán. Adán quiso tener un conocimiento de Dios, el Génesis 3, independiente de él. Quiso conocer más a Dios sin depender de él. Adán cayó en el mismo pecado que cayó Satanás. Adán cayó, amados hermanos, en una falta de fe en el sumo ser. Cuando Satanás consuma este pecado, que se cree igual a Dios y quiere ser como Dios, y se ve exactamente como él, se ve con la propiedad de ser igual que Dios, hay una guerra en el cielo, hay una gran batalla en el cielo, y aquí seguramente muchas personas van a discrepar conmigo. Hay una batalla en el cielo y para mí, amados hermanos, para mí es lanzado a la tierra. Y cuando él es lanzado a la tierra, queridos hermanos, hay un desastre en la tierra, hay un auténtico desastre y el Señor recrea, a mi juicio, vuelve a recrear o ordenar el mundo preadanita sin hombres, que él había creado primero. En el sexto día crea, amados hermanos, a Adán y a Eva, y en un momento determinado en el paraíso Satanás viene a tentar, amados hermanos, a Adán y a Eva. Y en esa tentación le traslada la misma falta de fe que él tuvo. Hay una conversación, habla con Eva y en esa conversación está, amados hermanos, más o menos el enigma de esta situación. Ha llegado, queridos hermanos, y les dice, así que aunque Dios os ha dicho que no comáis de los árboles, que no comáis, vale. Y Eva se pone a hablar con él. Eva se pone a charlotear con él y la conversación está clara. No. Dios nos ha dicho que de todos los árboles podemos comer. Lo que no podemos comer es del árbol que está en el medio, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahora, porque nos ha dicho Dios que moriremos. Y ahora viene el dardo satánico, la falta de fe, el engaño, la acusación de mentiroso a Dios y la aceptación de Adán por parte de esta. Sabe Dios que no moriréis, sino que seréis como Él, sabiendo el bien y el mal. Y ahora dice Eva, dice la Escritura, que viendo ella que el árbol era codiciable a los ojos, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó y comió del fruto y le dio también a su marido. Sabe Dios que no moriréis, sino que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. ¿Qué es lo que quisieron ser Adán y Eva? Tener un conocimiento más cercano de Dios, saber más de Dios, conocer más de lo que conocían, sin tener una dependencia de Dios, sin depender de Él. Por lo tanto, queridos hermanos, aquel mismo germen que se dio en el cielo, ese mismo pecado es el que cometieron Adán y Eva, según el capítulo, amados hermanos, 3 del libro del Génesis. El capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis nos enseñan dos historias muy distintas acerca de la creación. Curiosamente, de la creación del hombre en el capítulo 1, versos 26 y 27, y en el capítulo 2 hay otros. Curiosamente, la creación de la historia del capítulo 2 es más antigua todavía que la historia del capítulo 1. Porque en el capítulo 1 Dios crea al hombre porque se aburre. Literalmente Dios crea a un hombre, porque estoy aburrido, voy a crear a un hombre y una mujer. Y eso es después. El capítulo 2 es más exacto. Capítulo 1 nosotros hemos arreglado que el capítulo 1 dice
las cosas que Dios hizo con el hombre y en el capítulo 2 explica cómo lo hizo. Porque una cosa es un hecho y otra la explicación del mismo. Lo que pasa es que eso está invertido, ¿eh? Es al revés. Cronológicamente es al revés. Antes es más viejo y más antiguo la historia del capítulo 2. Y en la historia del capítulo 2 de cómo crea Dios al hombre, da una narración completa de lo que hace Dios, de cómo forma al hombre, y en el capítulo 3 forma cómo el hombre desobedece a Dios de forma, amados hermanos, libre y evolutiva. Por lo tanto, hubo un engaño de Satanás, una transmisión de maldad de Satanás al hombre. El pecado de Satanás lo recibió el hombre, lo cometió el hombre. El mismo pecado que cometió Satanás en el cielo, lo cometió el hombre en la tierra, y desde entonces, queridos hermanos, estamos sufriendo las consecuencias del mismo. Por lo tanto, ¿tiene origen el pecado? Su origen está en Satanás, como yo lo entiendo. Dios no es culpable de él, en ningún momento era conocedor del pecado que iba a cometer el hombre, fue permisivo con la aparición del pecado por bondad, por santidad, se tuvo que levantar, por demanda de santidad fue ajusticiado, y en la cruz del Calvario la ideología del pecado y todo su veneno se terminó. Lo que pasa es que todavía, queridos hermanos, nos persiguen los efectos, continúan los efectos del pecado con nosotros, y el pecado tendrá su final, queridos hermanos, en un lago de fuego donde desaparecerá por completo de todo acto moral. Bueno, en el reinado milenial aparentemente desaparecerá un tiempo, pero espera un poco. Dos cosas, ¿vale? Dos cositas. La primera, decirles a toda la gente que está preguntando, que se esperen hasta el final para hacer las preguntas, porque si no, recogerlas el Jeromo, etcétera, cuesta mucho. Entonces, todas las preguntas que estéis haciendo, dejarles primero que exponga al hermano y después, pues, decir las preguntas, las dudas que tengáis, os las apuntáis y dices, pues mira, y las decís y así las vamos recapitulando. Y dos, me están pidiendo que vayas un poquito más despacio. No por vale, nada, porque es mucha información en tan poco rato. vale. ¿Vale? Yo soy una Vale. bicicleta, yo lo comprendo que tengo ese error. Y mira que me he aconsejado, continuamente. Vale, muy rápido. ¿Qué es Dios? No lo sabemos. Repito, no sabemos qué es eso que llamamos Dios. ¿Alguien puede dibujar a Dios? ¿Alguien No, puede hombre, poner a Dios? formal. Solo Dios sabe lo que es Dios. Porque para saber qué es algo, cómo es algo, tiene que tener límites. ¿Qué tienes enfrente ahora mismo en la casa? ¿Dónde estás tú ahora mismo apoyado? ¿Qué tienes enfrente? ¿Tú dónde Yo, estás? ¿Estás en una yo mesa? estoy sentado en una silla y enfrente tengo el móvil y te tengo a ti. Vale, ¿Dónde enfrente tengo tienes. apoyado? ¿Dónde está, Lo dónde dejé. está, dónde está apoyado el móvil? Vean, una mesa. Vamos a decir que es una mesa. En una mesa. ¿Cómo es la mesa? Mega cuadrada. Vale, Con cuadrada. ¿Qué patio. altura tiene? Más o menos, dame la altura. 1 metro. La anchura, 1,5 metros. 2 metros. 2 metros de ancho, uno de largo. Bueno, será al revés. 2 metros de largo, uno de ancho. ¿De qué color es la mesa? Marrón. ¿Por qué la has definido? Porque le he visto. Porque tiene límites, exactamente. O sea, solo aquello que tiene límites es definible. El Robert es un gitano que ahora mismo tiene 51 años, muy bien hechos, por cierto. Bueno, ahí. Ya ha acabado. Se ha pelado casi la cabeza al cero, tiene media barbica, tiene su ojico claro, la nariz nórdico-europea y lleva una camisica de cuadros y las gafas las tiene apoyadas en el cuello. ¿Por qué has podido definirme? Porque tengo límites. Todo lo que tiene límites se puede definir. Lo que no tiene límites no es definible. ¿Alguien puede definir a Dios? Definir no. Bueno, Claro. darnos una idea, sí, pero definirlo no. Por lo tanto, eso que llamamos Dios, no sabemos cómo es en su totalidad. Conocemos su carácter y por conocer su carácter decimos lo que es. Pero por conocer su carácter, no por definición limítrofe, sino por carácter. Y el carácter de Dios es amor, el carácter de Dios es santo, el carácter de Dios es pacífico, el carácter de Dios es justicia, el carácter de Dios es benévolo. Por lo tanto, en esa benevolencia y en esa bondad, el Señor en su mente, las cosas, hermanos, ni suceden ni pasan, las cosas son.
Entonces, el pecado, el atentar contra su voluntad, era una realidad en la mente de Dios, porque Dios no es un tirano. Porque, amados hermanos, solo los tiranos impiden que lo que no es conforme a ellos piensan venga a existir. Entonces, como Dios no es un tirano, Él, amados hermanos, permite que lo que ha pensado como una amenaza en su mente, por bondad aparezca. La santidad se levante contra ella y la justicia lo aniquile y lo extermine. Y aquello que fue una amenaza en el pasado no tenga poder ni autoridad en un futuro. Porque si no, amados hermanos, la historia se podría repetir. Entonces, para que la historia no se repita, Dios, por amados hermanos, providencia, tiene que aniquilar el pecado. ¿Y cómo va a aniquilar aquello que no existe? Por lo tanto, por pura bondad, tiene que permitir que exista. Y que no se confunda nadie diciendo que esto es filosofía, que no he tocado ni un solo aspecto de filosofía, ¿eh? que no diga nadie es que está hablando conceptos filosóficos, no. A veces hablamos conceptos filosóficos diciendo que el mal es ausencia del bien, porque lo dijo Einstein. Y eso no sale de Einstein, sale de un principio filosófico, para que se entere la gente de lo que decimos bien. Y sale del principio neofilosófico de, amados hermanos, Aristóteles. Ya os lo he dicho. O sea, eso que dijo Einstein no lo dijo porque lo dijo. No lo dijo por decir, lo dijo, queridos hermanos, porque había ya un principio filosófico que lo decía. Por lo tanto, estoy siendo claro, ¿verdad? Amén. Mira, cuando hablamos y decimos, este periodista que ha salido un pastor, Juan Bunjay, ahora hace poco, John Bunjay, que sale entrevistado por una periodista y le dice el pastor muy serio, si yo creo en Dios y no existe, no pierdo nada. Pero si usted no cree en Dios y no existe, lo pierde todo. Y se queda la periodista como flaseada, que se queda como helada. Y la gente aplaudimos todos, ¡ay! Lo que ha dicho este pastor. A ver, lo que ha dicho ese pastor es algo que nace en el siglo XVII con Pascal. Es el principio filosófico de Pascal, porque hay muchos filósofos cristianos, muchos, así. Así es. Pero que esa es otra película, ¿vale? Pero para que veáis que, amados hermanos, hay cosas que son de paso obligatorio. Pero el hermano Robert todavía no ha hablado ni un solo aspecto de filosofía, ni hablará, porque no me interesa en esta noche hablar de principios filosóficos. Entonces, visto lo que hay, el Señor ha justiciado el pecado, lo ha justiciado de una manera brutal para que no aparezca. Ahora, su conducta, su cadena, su tendencia salió desde el propio Satanás, tocó a Adán y a Eva, y desde ahí, amados hermanos, hay una herencia degenerativa en todas las personas. Ahora, interpretaciones del pecado, así. Arrio, por ejemplo, dijo que el pecado no nos aleja de Dios, sino que nos acerca a Él. ¿Por qué dijo esto este señor? Dice esta expresión. Por una sencilla razón, porque si el hombre no peca, no conoce un aspecto de la gracia de Dios. Si el hombre no peca, no conoce el aspecto, amados hermanos, perdonador de la gracia. Habría conocido, como conocen los ángeles, el aspecto creativo, pero no habría conocido el aspecto del perdón de la gracia. Por lo tanto, él dice, la gracia, el pecado, no le hizo al hombre caer para atrás y desnucarse, sino que le hizo caer para adelante, porque cayó, pero cuando se levantó de esa caída, conoció algún aspecto de Dios que no conocía, y era la misericordia y el perdón. El planteamiento no es malo, ¿eh? Y sin embargo, ese señor tuvo grandes problemas cuando esa ideología se enfrentó con la ideología de Agustín de Hipona, ¿no? Pero bueno, que eso es otra película. No nos vamos a ir más adelante. Nos vamos a quedar en el capítulo 1, 2 y 3 de Amados Hermanos Génesis. Bueno, cuando el hombre come y comete esa infracción de ley, esa desobediencia a Dios, el hombre, amados hermanos, se destroza por completo. Los efectos del pecado viene del origen de Satanás, se traslada al hombre y cuando el hombre peca se cometen 4 rupturas brutales. 4 rupturas que todavía estamos solucionando en el día de hoy. La primera ruptura que se comete es, como he dicho alguna vez, la separación de Dios con el hombre. El pecado alejó al hombre de Dios y a Dios lo alejó del hombre. La segunda ruptura que se comete es la ruptura, amados hermanos, del género humano. Tan solamente había 2 en el huerto y uno le echó la culpa al otro. Yo no he sido la mujer que tú me daste por compañera, esa me engañó y comí. La tercera ruptura que se produce es la ruptura cósmica.
la relación del hombre con la tierra, con lo que le rodea. Por esta causa, espinas y cardos te dará tu tierra. Y la cuarta ruptura que se produce es la relación del hombre consigo mismo. Por eso los hombres somos unos auténticos esquizofrénicos. Por el mismo gesto que me haces hoy te doy la vida y por ese mismo gesto mañana te la quiero quitar. Por el pecado, queridos hermanos, viene el egocentrismo. Por el pecado viene, amados hermanos, la supervivencia a precio de que tengo que sobrevivir yo y no los que me rodean. Por el pecado vienen los asesinatos, por el pecado viene la maldad. Ahora bien, ¿de verdad es necesario que haya tanto pecado en la tierra? ¿De verdad es necesario que haya tanto pecado en la tierra para que un Dios bondadoso podamos verlo, conocerlo y recibirlo? ¿Qué es pecado, Robert? ¿Me lo puedes decir? Aparte de ser una carencia del bien o un atentado contra el bien. ¿Por qué es pecado que yo haga una venta y en esa venta a un señor le coma 5.000 euros? ¿Por qué es pecado? Para él es pecado, pero para mí no. Me llevo 5.000 euros a mi casa. O sea, lo que es un mal para él es un bien para mí. ¿Por qué es pecado que yo haga cosas indebidas para ganar dinero? ¿Pero por qué? Si has hecho cosas indebidas, eso es un pecado. Ya, pero es que es mi bien porque yo no he trabajado. Me voy a poner en un ejemplo muy claro para definir el pecado. A ver, Robert, estás pasándolo mal y tus nieticas no tienen que comer, estás pasando muchas fatigas, has llamado muchas puertas y todas te las han cerrado. Y es que las niñas se están muriendo de hambre. Y Robert, yo soy tu mejor amigo, Michael, soy un buen amigo tuyo, te aprecio y te quiero mucho. Y tú sabes que yo te he abierto la puerta de mi casa y sabes que en la casa, en un basalico donde tengo el dinero. ¿Ya has llegado, Robert? No has sido capaz de pedirme dinero y esperarme a que vendría, sino que has entrado por la ventana y te has llevado el dinero que tengo en casa. ¿Cómo has cometido esa maldad contra mí? ¡Oh, Dios! Y ahora yo digo, si es que he hecho un mal contra ti, pero es que ese mal que he hecho contra ti ha sido el bien de mis nietas que por esa causa han comido. Por lo tanto, queridos hermanos, ¿cuándo una cosa es pecado? Una cosa es pecado cuando hace mal al prójimo. Cuando hace daño al prójimo, cuando hace daño al semejante, cuando se rompe uno de esos mandamientos, amarás a tu prójimo contra mí mismo, cuando yo hago daño al prójimo, estoy pecando. ¿Por qué? Porque cuando yo daño al prójimo, el primero que daño no es al prójimo, al primero que daño es a Dios. O trato de dañar a Dios. Dice la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Mm? Por lo tanto, la imagen de Dios está en todos los hombres, desde el más santo hasta el más pecador. En uno está más pura y en otro está más impura, pero la imagen de Dios está tanto en uno como en otro, porque la imagen de Dios no son estas manos, ni estos ojos, ni esto, ni este cuerpo. La imagen de Dios en el hombre son tres cosas: libertad, alteridad y voluntad. Donde haya un ser libre, autónomo, que tenga el conocimiento de un yo, que reconozca un tú y pueda ejercer esa voluntad por medio de una voluntad, ahí está la imagen de Dios. Por lo tanto, en todo hombre, hasta en los presitos, hasta en los más perdidos, hasta en los más caídos, que tienen incluso la voluntad, amados hermanos, la voluntad, la libertad mermada a una voluntad acondicionada a un pecado. Fíjate lo que te estoy diciendo. En esa persona que está tan dañada la imagen de Dios, está tan dañada la imagen de Dios, pero está la imagen de Dios. Y en un hombre muy santo está la imagen de Dios. Por lo tanto, cuando yo peco contra un semejante y yo te cojo del pecho y te zarandeo, y ahora me vienen y me dicen, Dios mío, ¿cómo ha podido hacerle el Robert ese pecado al Michael? ¿Cómo le ha podido hacer ese feo? Bueno, pues ese feo primero no te lo he hecho a ti, primero se lo he hecho a Dios. ¿Por qué? Porque tú eres la imagen de Dios. Por lo tanto, el hombre, queridos hermanos, para ponerse a cuentas con Dios, cuando yo te hago un fallo a ti, no solamente te tengo que pedir perdón a ti, también se lo tengo que pedir a Dios, porque os he dañado a los dos. Hasta ahí llegan las consecuencias del pecado. Entonces, el pecado es pecado porque daña a los semejantes. El pecado es pecado porque aunque vayas en busca de un bien, si esa búsqueda de bien que vas buscando daña a un semejante, ese bien es un mal. Todo aquello que atente contra la voluntad de Dios es pecado. ¿Dónde tiene su origen el pecado? En la maldad del ser.
¿Y dónde nació la maldad? ¿Y dónde nació esa maldad del ser? En Lucifer. ¿Y por qué nació esa maldad en Lucifer? ¿Estaba dentro del ese gen? No, nació, apareció. ¿Cómo es posible que aparezca un virus que no existe? Por una autocontemplación de sí mismo. Porque autocontemplándose a sí mismo se vio tan hermoso que el ego que nació en él le hizo querer ser exactamente igual a Dios. Por eso, la vanidad es un pecado que está, como dice Robert De Niro en Pactar con el Diablo, la vanidad es mi pecado favorito. Es lo que dice este ser. Así que todo tiene un origen, todo tiene un porqué, todo tiene un motivo y todo tiene una causa. La relación causa-efecto. Entonces yo creo que hasta aquí, para abrirnos a conversar con los hermanos, yo creo que estaría bien dejarlo aquí y conversaríamos con los hermanos, porque quizás sea más interesante lo que tengan que preguntar ellos que lo que tenga que deciros yo. Dios os bendiga mucho, Vale, hermanos. bien, como veas, Robert. Es que A yo es un mí ha tema... habido dos cachos que creo que me se ha ido el internet porque, porque no han puesto nada. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho, pero Vale. se te para la imagen. Vale, no sé si es que es el internet, no sé lo que es, pero pasa. Bien, mientras el Jerónimo nos busca alguna pregunta y algunos hermanos pues pueden ir preguntando y luego si queremos volver a retomar el tema podemos volver a retomarlo. La primera te la voy a lanzar yo, Voy a poner esto a ya que cargar, ¿eh? Un estamos segundito. hablando de... Amén. Espera, te escucho, ¿eh? Así es. Bueno, voy a tener que sujetar un poquito en la mano porque no me llega el cable y tengo un 15% de batería. Te escucho con atención, hermano. Amén. Ahora, es que se va el cacharro y yo no te oigo. Vale, ahora te oigo, vale. La primera te la voy a lanzar yo, ya que estamos hablando del origen del mal, ¿no? Y estamos hablando, entendemos que cuando hay pecado, en Robert, cuando pecaron en Adán y Eva, en el momento que pecaron ya no fueron las mismas personas, porque el pecado deteriora, ¿no es así? Amén. Vale, la pregunta que tengo es la siguiente. Vale, la mujer pecó antes que Adán. Cuando vio a Adán, cuando fue a darle el fruto o darle de comer el fruto, no pudo ver él que el pecado ya había pasado por ella y que no era la misma persona. La pregunta es muy interesante. Lo que pasa es que la Biblia nos cuenta un hecho y nos especifica cómo es hecho. No ha habido tiempo entre el pecado cometido de la mujer y el pecado cometido de Adán. Es decir, comió la mujer y le dio y él comió con ella. O sea, pecaron los dos. Vale, Mordió ella y mordió él. Lo que pasa que el hombre es cabeza federal porque Dios lo ha instituido así, porque la mujer es hecha del hombre por causa del hombre y no el hombre hecho por causa de la mujer. Por lo tanto, el Señor demanda el pecado en, amados hermanos, los hombres y lo demanda en Adán como cabeza federal. Por lo tanto, la familia humana está en pecado porque los que pecaron fueron los dos. Hay algunas personas que quieren solucionar esto diciendo que la mujer es receptora de pecado, pero no transmisora del mismo. Y así arreglan un asunto que sucedió hace 2000 años aproximadamente, pero yo creo que tiene poquita relevancia. La mujer es tanto transmisora como receptora de pecado. Y pecó su marido a la vez que ella. Fue consciente y fueron seducidos y pecaron los dos a la vez. Lo que pasa es que el Señor, al crear a Adán y de Adán crear a Eva, le tomó consecuencias. Si Adán habría sido inocente en esto, Dios no le habría tomado cuentas a Adán, sino que habría juzgado primero a Eva. Pero sin embargo, el juicio primero es sobre Adán. porque es cabeza. Pecaron los dos a la vez. No hubo un tiempo. Si hay alguna pregunta, Jerónimo, nos la pones en el cacharro y la vamos leyendo. Si estás por ahí, ¿eh? Amén. Preguntas seguro que hay. Amén. ¿Satanás pecó antes de la creación? De la creación de la tierra. Me figuro que sí.
Dios crea los cielos, crea el cosmos, crea la escala angelical y crea la tierra. Creo que ¿Cuándo Satanás, pecó? creo que existe antes de la creación de la tierra. Vale, Ahora, que antes de... cuando él peca, es lanzado a la tierra, por lo tanto la tierra ya estaba hecha. ¿Mm? ¿Vale? Tiene su creación antes, peca, existiendo ya la tierra. Yo vi caer a Satanás del cielo como un rayo, como caía a la tierra. ¿Satanás tiene que averiguar antes de tentar al cristiano cuánto conocimiento tiene de Dios? No, mira, la persona que más conoce al hombre después de Dios es Satanás. Lleva 6.000 años estudiando. No tiene nada que averiguar, sabe demasiadas cosas. Por eso a quien le gusta el café no lo tienta con leche. A mí me gusta el Lu- café con agua. Lucifer quería ser igual o semejante a Dios. ¿Sí o no? Sí. La Hay, pregunta es, ¿qué quería? hay quien hace diferencia entre semejanza e igualdad, por la expresión de que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, a mi imagen conforme yo lo vea y a mi semejanza conforme a mí me parezca. Hay que saber leer eso, ¿eh? En este caso, cuando habla que quiso ser semejante a Dios, Lucifer quiso que la Trinidad se convirtiese en una cuatruidad. Él quiso formar parte de Dios. Él quiso ser Dios. Así como Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, son tres personas de la misma naturaleza, pero de diferente forma. Satanás quiso formar parte de esa Trinidad. Quiso que la Trinidad no fuesen tres, serían cuatro. El vocablo imagen y semejanza en la palabra del Señor hay que interpretarlo. Cuando algunas veces decimos, y Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, lo hizo a su imagen, conforme él lo vio, y a su semejanza como a él le pareció. Y en esa imagen y semejanza de Dios hay, amados hermanos, lo que te he comentado antes. Alteridad, libertad y voluntad. Por lo tanto, los únicos seres que existen en la Tierra realmente con alteridad, libertad y voluntad somos los hombres. En la Tierra, por lo tanto, el hombre podríamos decir, escúchenme, y aquí sí podríamos hablar de alguna expresión filosófica, que somos un fallo del universo. ¿Somos qué? Por llamarlo de alguna manera, un fallo del universo. Ah. Vamos a ver, mira, existen tres tipos de realidades. No sé si he hablado con esto con los hermanos en algún momento, seguramente sí. Hay realidades muertas, realidades vivas sin consciencia y realidades vivas con consciencia. Las realidades muertas son la mesa a la que hacíamos referente antes, el móvil que tienes en la mano, la corbatica que llevas puesta o la camisa que tienes puesta, ¿vale? Esos son realidades, están ahí, pero son realidades muertas. No tienen ningún tipo de utilidad, a no ser que una realidad viva y con consciencia les dé uso. Las realidades vivas sin consciencia son, querido hermano, las plantas. Una planta, un peral no sabe qué es un peral, un fresero no sabe qué es un fresero, y un pino no sabe qué es un pino. Sin embargo, ya se sabe que hay una interrelación entre ellas, pero no tienen conocimiento de un yo. Por lo tanto, una planta vive, respira, se alimenta, come y bebe agua, pero no sabe qué es ella. Por lo tanto, es una realidad viva sin conciencia. Los animales son una entidad que tienen una semiconsciencia en el circuito motor, es decir, conocen un tú, pero no tienen conciencia de un yo. ¿Por qué? Porque tú a un animal lo pones frente a un espejo y si es un perro de pelea, se va a tirar a morderle. Si es un gallo, se va a tirar a golpear. Si es un mono, se va a poner a jugar. No tiene conciencia de un yo el animal. Sin embargo, conoce a la persona, conoce a quien tiene delante. Ahora, el animal no distingue la voz, no distingue el tono, pero no la voz. Tú tienes un perro y le llamas Tom, Tom, ven bonito, y el perro viene. Bobby, ven bonito, y el perro viene. Braulio, ven bonito, y el perro viene. Y depende con el tono de voz que tú le hables al perro, así el perro se acerca o no se le acerca. El perro no distingue frases. Perrito, ven, toma, que te voy a dar la comida, y viene el perro meneando la cola. Perrito, ven, que te voy a matar, te voy a cortar las colitas y las patitas y las orejitas y te voy a quemar luego, ven, bonito, ven. Y el perro viene, porque no distingue las frases, distingue el tono de voz. Por lo tanto, es una realidad viva, semiconsciente, por lo tanto, no es consciente de ello. La única realidad viva y consciente que existe en el universo, conocido, en el universo conocido, en el universo visible y tangible, es el hombre. Por lo tanto, tú y yo somos seres tan sumamente exclusivos que somos únicos. ¿Por qué? Porque estamos hechos a imagen de Dios. Amén.
Amén. Amén. Hay una pregunta que ha puesto antes Jeromo y no he podido captarla, ¿vale? Si me la puedes, me la pasas otra vez. Esta última no, que ya la he escrito. Es, entre el cosmos y la Tierra había animales cuando la creación, o dinosaurios, o especies, o cuando creó, más o menos en lo de la teoría de cuando se Sí, crearon sí, las cosas. entiendo perfectamente. Yo creo, esto es lo que yo creo, no es definitivo. Como no es algo nuclear, puedo decirlo. Yo creo. Dios crea el cosmos, crea el universo, crea el mundo angelical y crea la tierra. En esa tierra que crea hay vida, porque crea una. Yo no creo que Dios cree de forma imperfecta. Yo no creo que Dios diga, la cojo la masa, ¡bum!, que aparezca y ahora la formo. Yo no pienso así. Yo creo que Dios crea una tierra y crea una tierra habitable. No habitable por personas humanas en ese momento, sino habitable por animales. Porque sabemos que los dinosaurios existieron. Hay, amados hermanos, fósiles de millones y millones y millones de años de la existencia de los dinosaurios. Pero también sabemos que los dinosaurios nunca estuvieron con los hombres, nunca compartieron vida. Por lo tanto, cuando Satanás cayó al cielo, cayó del cielo como un rayo, yo creo que hubo una guerra brutal en el cielo por aquella rebelión. Y en aquella guerra, queridos hermanos, brutal que hubo, la tierra se deformó por la caída de algún meteorito y eso destruyó por completo la vida que había en la tierra, que en aquel entonces era la vida de los dinosaurios. Dios recrea en un espacio de tiempo o 6 días, recrea la tierra que ya existe, la recrea y en el sexto día pone a los hombres. Y a partir del sexto día que nace el hombre, pues bueno, sucede que Satanás hace que el hombre peque y desde la caída del hombre a esta parte contamos 6.000 años. De los años que tiene para atrás la Tierra no tenemos ni idea, ni idea. Y de los millones y millones y millones de años que lleva la Tierra creada, tampoco tenemos mucha idea. Podemos contar desde la caída a esta parte. Y sí sabemos con toda la seguridad que jamás los hombres y los dinosaurios. Amén. ¿Ahora me escuchas? Sí, yo te escucho perfectamente. Vale. Vale, es que a mí me se va, no sé si es el móvil, mira que cambia de móvil, que hoy he cogido el de la Nuria, Yo pero te escucho bueno, perfectamente y creo que los hermanos te estarán escuchando, vaya. sí, en el móvil, en el mío no se ha parado, ¿me entiendes? O sea, yo creo que la han ido escuchando, yo creo que tiene que ser algún error de internet. Vale, ¿de qué forma tuvo que hablar Satanás por medio de la serpiente y Eva no asustarse de un animal hablando? O sea, la pregunta es la siguiente, o una de dos, porque te las hago las dos juntas porque yo te voy a hacer una pregunta. Vale, si dices que no se asustaban, ¿vale? Se supone que ya tenían conversaciones con animales, ¿vale? Y si se asustaban, ¿cómo era? La pregunta primero, la pregunta del hermano. Pero te hago las dos seguidas para que sepas que después va a ir la otra, ¿eh? Vale, Amén. vamos a ver. La Adelante, conclusión hermano. es que no hay sorpresa por parte de Eva cuando habla con la serpiente. Es lo que nos cuenta lo que nos cuenta la historia bíblica. Adán le puso nombre a todos los animales que había, a todos y cada uno de ellos. Fíjate la sabiduría de Adán, que ese nombre no ha cambiado todavía. Por lo tanto, para mí no es un diálogo verbal, como estamos tú y yo hablando ahora. Creo que es una comprensión mental, una intelectuación, un idioma sensorial. Yo no creo que la serpiente diga, bueno, vamos, hombre, hay momentos en que habla una serpiente y otros que habla una burra, pero yo no creo que se siente la serpiente frente a algo y le diga, mira, vamos a pecar y tomamos un cigarrito, ¿no? Yo no pienso que vayan por ahí las cosas, ¿vale? Yo creo que hay una comunicación, amados hermanos, mental en la que hay un lenguaje y una seducción que se entiende y que se comprende. Entonces, la conversación es un hecho. Con que os ha dicho Dios que no comáis, pues sabe Dios que es un mentiroso, porque el día en que comas vas a ser como es, pero esa conversación no se da en un lenguaje oral. Yo no creo que se dé de forma oral, creo que se da en un lenguaje, amados hermanos, sensorial. Creo yo, repito, no es definitivo. Amén. No creo yo que los animales Y tendrían la perfección del habla. De hecho, mira, ¿me escuchas? ¿Me sí, escuchas? sí, sí, te oigo. Hay, Estoy intentando a ver si puedo entrar con el otro móvil. hay tres cosas de las que el hombre jamás ha sabido nada absolutamente. Tres. El hombre no sabemos nada de la muerte. Todo lo que sabemos es por fe, pero saber no sabemos nada. La fe no es saber, la fe es creer.
¿Mm? Entonces, todo lo que entendemos, queridos hermanos, es por fe. Y lo que sabemos de la muerte es todo por fe. Creemos que partimos de este lugar, que vamos a otro lugar, que vamos a estar con el Rey de los Reyes, con el Señor de los Reyes. Es lo que creemos, es nuestra fe. Gloria al Señor. Y ponderamos eso. Y decimos que es así, pero realmente no lo sabemos. Lo aceptamos por fe. Y esta es nuestra vida. Y vivimos así. Y morimos así. Pero no sabemos nada. Lo segundo que no sabemos nada, aunque pienses que es ridículo, lo que te voy a decir, no sabemos nada de cómo piensan las mujeres. Absolutamente. No, no, Hombre, es un hecho científico, ¿eh? Porque tú piensas con el lado izquierdo y ellas con el derecho. vale, Tú, vale. tú piensas con el lado frío y ellas con el lado emocional. Por lo tanto, la relación es muy distinta. Y de lo que no sabemos nada es algo que está con nosotros tan patente, tan patente, tan patente, que nunca nos hemos preguntado que no sabemos cómo y ni de dónde viene el alma, ni de dónde viene el habla. Sabemos los mecanismos que utiliza, conocemos que utiliza la distancia de las cuerdas vocales, que depende cómo sean las cuerdas vocales de distancias, así es nuestra voz, más grave o más aguda, pero no sabemos los mecanismos que utiliza, pero del habla no sabemos absolutamente nada. Amén. Preguntan, ¿cómo puede tener maldad Luzbel si era acabado en hermosura y perfecto en todo y el fiel o solo había su creación angélica de obediencia y amor? ¿Cómo se puede revelar y crear el mal en el cielo? Amén. Una magnífica pregunta que se viene haciendo durante muchísimos años. Un virus que no existe no viene. Y cómo en un lugar de santidad absoluta, se puede dar el pecado si es un germen que no viene. En un lugar tan santo, ¿cómo es posible que se dé el pecado? Yo respondo hoy. En respondiendo hoy podemos ver una imagen de ayer. No respondo ayer para comprender hoy. Yo, bajo la experiencia que tengo hoy, respondo ayer. ¿Cómo es posible que en una iglesia santa, limpia, pura, donde se supone que vamos todos, estamos todos, se dé un germen de maldad tan grande como se ha dado en algunas ocasiones? ¿Cómo es posible? Un poco de maldad es lo que os decía, ¿vale? Un poco de normal. Claro, el hermano va a pensar, sí, es que hoy ya el pecado es un hecho y está realizado. Entonces no era un hecho, tenía que realizarse. Por eso os digo que el pecado, amados hermanos, cuando se habla del pecado, no es misterio, porque el misterio sabemos las primeras causas, pero no sabemos las finales. El pecado es enigma, porque no sabemos las primeras causas, aunque sí conocemos las finales. El final del pecado y de los pecadores es el lago de fuego, queridos hermanos, nada más. Pero de la causa del agente primario, cómo se da o cómo se produce, tenemos un poste indicativo, que es la contemplación de sí mismo de Satanás. Tanto se contempló que dejó de ver a Dios, y en el momento que dejó de ver a Dios para contemplarse él, querido hermano, nació el pecado en su corazón. Una falta de fe en el sumo ser. Como él tuvo una falta de fe en el sumo ser, eso dio a luz el pecado. Hasta ahí le puedo contestar. Más de ahí sería especular demasiado por mi parte, hermanos míos. No tengo otra respuesta, lo siento de verdad. Bueno, amén. Nos vale con esta. ¿Puede ser que Lucifer pecó porque vio que Dios iba a crear al hombre y que sabía que entonces Lucifer iba a servir al hombre? Nunca me he parado a contemplar esa situación. No. Lucifer, la causa del pecado de Lucifer, según el libro de Isaías capítulo 14, es muy clara. La causa es muy clara. Es un envanecimiento total por causa de Amén. contemplarse a sí mismo. Lucifer quiso ser igual a Dios, quiso sentarse en el trono de Dios, quiso gobernar y tener más poder del que tenía. Lucifer fue un narcisista en el estado puro de la palabra. Entonces, el pecado de Lucifer hoy está en el mundo. La tiranía y el narcisismo hoy es lo que gobierna todos los poderes. Tiranía y narcisismo. Por eso os decía al principio que Dios, única y exclusivamente por bondad, tiene que ser permisivo con la aparición del pecado. ¿Por qué no es un tirano? Los tiranos no permiten que nada exista que se levante contra ellos. Los demócratas. Y claro, Dios es amor y como es amor no puede ser un tirano. Y como no es un tirano es permisivo. Y al ser permisivo apareció el mal. Dios no creó a Lucifer para que se rebelara. ¿Que sabía que se iba a rebelar? Claro que sí. Como Judas. ¿Judas sabía que iba a pecar el Señor? Claro que sí. ¿Lo creó para ello? No, no, desde luego. Amén. Dice la Biblia que Satanás
estaba de protector? ¿Qué protegía? El trono de Dios. Esa es la pregunta, de ahí nace. Satanás fue puesto para que guardara el trono de Dios. Ya, pero ¿de qué tiene necesidad Dios de ser protegido? ¿Qué es lo que puede atentar contra Dios? O sea, a Satanás se le puso como protector para que no pecara él. O sea, Dios trató de impedirlo. ¿Han entendido? O sea, lo puso como protector. ¿Qué puede atentar contra Dios? Lo único que puede atentar contra Dios es el pecado. Y sin embargo, el pecado se dio en él. Si Satanás impide que nazca ese pecado, el trono de Dios habría estado protegido seriamente. Entonces, ¿qué pasó? Que el trono de Dios se vio amenazado, entre comillas, por el pecado que dio a luz en Satanás. Al aparecer ese pecado, Dios lo justició y por providencia eso jamás volverá a ser. Amén. O sea que a Satanás estar ahí puesto se le dijo que guardara el trono del pecado. Se le dio la oportunidad de que el pecado no saldría a la luz. Pero claro, el Señor sabía que iba a salir a la luz, porque había que aniquilarlo. Muy Pero bien. ahí ya sí entraríamos en una regla, en una pregunta con 4 vertientes del filósofo Epicurio en el siglo IV antes de Cristo. Epicurio o Epicuro. Y es el problema del mal que él ve en que si Dios puede, pero no quiere, aniquilar el pecado, tendríamos que decir que Dios puede y no quiere, que es un Dios cruel. Si quiere y puede, ¿por qué no lo aniquila? Si no quiere, si puede, perdón, si quiere pero no puede, no es todopoderoso. Y ni si quiere ni puede, ¿para qué llamarle Dios? Hubo un Amén. árabe Pone, que hizo una pregunta similar cuestionándose el problema del poder de Dios, diciendo, ¿Dios puede crear una piedra que él mismo no pueda levantar? Otro presupuesto filosófico. Si Dios es tan bueno y Dios lo sabe todo, ¿por qué ha sido permisivo con la aparición del mal si el hombre podía estar libre de todo esto? Dice la filosofía. Pero eso no es cierto. El hombre nunca estaría libre porque siempre estaría amenazado. Puesto que lo que puede venir a existir tiene que ser más tarde o más temprano y si no se aniquila es siempre una amenaza. Por lo tanto, la única protección que realmente tiene el hombre del mal y del pecado es que Dios lo haya justiciado. Repito esto, la única protección que tiene el hombre real del pecado es ser permisivo con la aparición del pecado para que el pecado sea justiciado y nunca más sea una amenaza. Por lo tanto, si el pecado no llega a aparecer a lo largo de la historia, el hombre habría estado amenazado por el pecado toda su vida, hasta la eternidad. amén, amén. Una pregunta que había antes ponía que si puede ser que Eva no sabía el decreto de la prohibición de Dios y por eso cayó. O sea que si a ella, como se supone que Adán fue antes que ella y después la crearon a ella, que si por ejemplo había dicho, por ejemplo, a Adán, yo más o menos lo he entendido así, ¿eh? Por Sí, ejemplo, si sí, ha dicho a Adán, no comeréis, y después la creó a ella y entonces ella no lo sabía y solamente lo tenía de oídas, por ejemplo, pero Dios no se lo había dicho. Es si más la, o menos como yo lo entiendo. si la prohibición la recibió Adán y no la recibió Eva, si ella no era consciente de las causas y la envergadura de desobedecer a Dios, ¿no? Esta es la pregunta. Más o menos, Sí. sí. No, Eva era totalmente consciente de la desobediencia de Dios, porque date de cuenta que ellos tenían relación intrínseca con el ser de Dios y tenían un conocimiento de las cosas de Dios muy claro y muy tajante. Por lo tanto, Eva conocía la prohibición, conocía los efectos y es más, fíjate si conocía los efectos que en la conversación que tiene con Satanás, con la serpiente, los dice. ¿Me has entendido? Era conocedora Amén. de todos los efectos porque en la conversación que tiene los dice. Con que os ha dicho Dios, os ha dicho, no te ha dicho, o no le ha dicho a tu marido, os ha dicho, la prohibición se le dio a los dos. Os ha dicho Dios. Entonces, como en la lectura está claro que Eva era totalmente consciente de lo que hacía. Eva fue seducida por el pecado, fue atraída por el pecado. Amén. El tema, José de Catral dime. José Catral dice,
¿Cómo Dios, siendo bondadoso, da acceso al pecado a la luz de la Escritura? Que si le puedes Bueno, contestar a la luz de la Escritura, ¿cómo Dios, siendo bondadoso, da acceso al pecado? O se puede dar a lo largo de toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, puesto que con el pueblo continuamente le está diciendo al pueblo de Israel lo que tiene que hacer. Sin embargo, no le impide el que lo haga. Dios no te da la opción de pecar, no te da la opción de pecar. Él no impide la acción, pero no te da la opción. O sea, Dios te dice no peques, Dios te dice no hagas esto, Dios te dice no toques, Dios te dice no transgredas la ley, pero claro, él no puede evitar. amén, te oigo, ¿eh? Él no puede evitar que tú lo hagas porque él no te quita la acción. Aunque no te da la opción, no te quita la acción. Porque si Dios te daría la opción de pecar, Dios no podría juzgarte por pecar, puesto que es una opción que él te ha dado. Por lo tanto, Dios no da la acción, pero no impide la acción. Y a lo largo de toda la escritura se está viendo la permisividad de Dios con las personas cuando éstas pecan. Ahora, el pecado tiene unas consecuencias. Y pecó David, y pecó David con Bersaba, y ya sabéis la consecuencia. Partió el niñico a la presencia del Señor, luego Bersaba se quedó viuda, y oye, mira, no sabemos por qué misterios de la vida, David toma a esa mujer con la que había pecado, la toma en su lecho y es aplaudido por el pueblo. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Qué rey más bueno tenemos! Que se ha quedado viudica la pobre y la ha cogido como esposa y no la ha dejado desorientada. Eso ante los ojos de Dios, del pueblo, fue un éxito. Había un pecado anterior, el pecado fue pagado. David juzga, censa al pueblo y ahora se pone a censar al pueblo. Tengo tantos arqueros, tengo tantos señores que tiran con onda, tengo tantos lanceros, tengo un ejército de tantas personas. Y llega Dios y le dice, David, has pecado, es permisivo. David, has pecado, hay una consecuencia. ¿Qué te hago? ¿Te entrego en manos de tus enemigos o caes en mis manos? Y David, siendo sabio, le dice, Señor, que caiga yo en tus manos. Mejor es que caiga en tus manos que no en las manos del pueblo. Pasa el ángel de Jehová aquel día por el campamento. ¿Y cuántos mueren, México? 76.000. Y así, a lo largo de toda la escritura, Dios no ha impedido nunca que el hombre peque. Si Dios llega a impedir que el hombre peque, que el hombre peque, ¿para qué el sacrificio de Cristo? Dios ha sido permisivo, simplemente permisivo, pero a él nunca se le puede hacer causante ni del origen del pecado ni del pecado de la familia humana. Pero Dios tiene que ser bondadoso y permisivo y bondadoso para que el hombre haga un ejercicio libre de su voluntad. Porque si no sería un tirano, repito. Entonces, el primer pecador, si Dios no fuese permisivo, el primer pecador sería él. Porque no permite que el hombre dé a luz lo que él piensa y siente. Y claro, un engaño de Satanás es eso. Porque Satanás tiene un concepto del humanismo totalmente torcido. Porque Satanás dice, para que te acepte Dios tienes que dejar de pecar, de drogarte, de fumar, de emborracharte, de ser mujeriego y de hacer cosas feas. Por lo tanto, tienes que dejarlo, si no, Dios no te acepta. Dios dice que te da el poder para que dejes de hacerlo, Dios te dice que te da el poder para que dejes de fumar, para que dejes de beber, para que dejes de emborracharte, para que dejes de golpear, para que dejes de hablar mal, para que dejes de enredar, para que dejes de drogarte. Dios te da el poder para ello, pero si tú no utilizas ese poder, Dios no te admite con todo ese pecado a cuestas, con ese saco a cuestas. Sin embargo, yo sí te apuesto, yo sí te admito, ven con tu pecado, ven con tu droga, ven con tu ladronería, ven con tu mentira, ven con tu maldad, ven con tu incredulidad, ven, que yo te acepto. Y eso es, amado hermano, una falsa presunción de humanidad. Eso Muy es, bien. porque eso, atención, no es humanidad, eso es carnalidad. Es más, mira, voy a soltar una bomba. El hombre en el huerto del Edén no perdió la espiritualidad, perdió por completo la humanidad. El hombre dejó de ser el ser humano que Jehová Dios creó en el huerto. Cuando el hombre peca ya no tuvo la capacidad de amar que tenía, no tuvo la capacidad de pensar que tenía, no tuvo la capacidad de reflexionar que tenía, no tuvo la capacidad de misericordia que tenía, no tenía la capacidad, no tiene la capacidad altruista que tenía y mucho menos tiene la inteligencia que tenía. Es un vástago de lo que es. Por lo tanto, el hombre perdió por completo la humanidad, porque el hombre es un ser espiritual siempre es. Lo que pasa es que por esa pérdida de humanidad se ha visto, amados hermanos, abordada y deshecha la humanidad, la espiritualidad.
Amén. Nosotros somos, bien seamos tripartitos o dipartitos, bien seamos tricótomos o dicótomos, hay una parte almática en nosotros. Lo que pasa que, amados hermanos, tanto la parte almática es afectada por la humana como la humana por la almática. O sea, todo lo que le pasa a mi humanidad le afecta a mi parte almática y todo lo que siente mi parte almática le afecta a mi humanidad. Yo no soy un desguace, no va mi humanidad por un lado, mi espiritualidad por otro, yo soy el Robert, todo yo, una unidad compuesta. Y cuando yo me muera, me muero yo, pero luego resucito yo. ¿Vale? Aunque el alma nunca deja de ser. Amén. Amén. Una pregunta, Robert. ¿Por qué por qué Dios permitió a Satanás ir a la tierra o tirarlo a la tierra en vez de tirarlo a cualquier otro sitio, sabiendo y dando la posibilidad por ejemplo, al ser humano, a Adán y a Eva, pecar y así nosotros haber caído y haber tenido el pecado? Porque en vez de tirarlo a la tierra, también le había podido arrojar a cualquier otro lado. Más o menos, ¿eh? Vale. Vamos a tres respuestas posibles hacia la tendencia del pecado. Las tres son dualistas. Una es el dualismo cósmico, otra es el dualismo antropológico y otra el dualismo moral. ¿Alguna de estas tres respuestas nos sirve para contestar a lo que plantea ahora el hermano? ¿Nos sirve alguna respuesta? Si el hermano dice que el agente del pecado es Satanás y a Satanás lo echa a otro lado, Satanás no habría tenido acceso a la tierra, Satanás no habría hecho que los hombres pecaron y el pecado de Satanás habría sido perfectamente aniquilado en la persona de Satanás y no habría aparecido más, ¿verdad? Es más o menos lo que trata de trasladarnos el hermano. Pero es que el pecado es un agente, en cuanto a dualismo moral, el pecado es un agente que se ha transmitido a nosotros y transmitiéndose a nosotros hay una doble moral en las personas. Hay una moral de que nos lleva a buscar a Dios cuando lo hemos conocido y hay una moral que todavía nos tira a nosotros hacia la maldad por la concupiscencia que nosotros ya tenemos. El tema es cómo pudo pecar Eva si ella aparentemente no tendría concupiscencia. O sí la tenía. Había sido con la posibilidad de la concupiscencia. O la concupiscencia le ha venido a Eva junto con la tentación ofrecida por Satanás. No puede darse el caso de que el pecado tan solo se dé en el cielo y sea desechado a la tierra y que ese pecado no sea degenerado, traspasado a la familia humana. No es lo que hemos vivido. Lo que hemos vivido es que el pecado de Satanás se trasladó a la familia humana. ¿Por qué Dios no lo hizo de otra forma? No lo sé. Pero con respecto a cómo tira el pecado de nosotros. El pecado tira a nosotros por dualismo cósmico, es decir, hay dos entidades eternas en las que una es la entidad del bien y otra la entidad del mal. Como cristiano, no podemos aceptar esa respuesta. Porque si las dos entidades son eternas, los dos serían Dios. Porque solo hay un ser eterno, Dios. Porque nosotros somos eternos, pero nos tenemos que vestir de inmortalidad. Y somos eternos desde un punto de vista creado. Satanás es eterno desde un principio, pues eterno con principio, porque él fue un ser creado. Solamente en el sentido eterno de la palabra solo puede ser Dios. Por lo tanto, no puede haber un dualismo del bien y del mal. El mal aparece en un momento determinado, el bien ha existido siempre. No puede haber un dualismo antropológico, porque el dualismo antropológico sería que hay una parte carnal en mi vida que tira hacia lo terrenal, hacia el pecado, y una parte espiritual que tira en mi vida hacia la santidad y hacia lo bueno. Ese dualismo antropológico no lo podemos recibir como respuesta cristiana, porque eso sí sería una respuesta filosófica. Atención, Michael, ¿eh? Eso sí sería una respuesta filosófica. Pensar que hay una entidad espiritual en nosotros que tira hacia los dioses, como dirían ellos, y una humana que tira hacia lo terrenal. No, para que mi espiritualidad vaya en busca de Dios, tiene que haber, amados hermanos, un reconocimiento de que necesito a Dios y Dios ha tenido que tener en mí una obra regeneradora para que yo me pueda acercar a Él, o Él me ha tenido que dar la luz suficiente para que yo haya podido aceptarlo como el Salvador de mi alma. Por lo tanto, tampoco es legítima, amados hermanos, el dualismo antropológico. Y el dualismo de la doble moral, que es con el que me quiero quedar ahora mismo yo,
no sería una respuesta satisfactoria, porque el hombre tiene una doble moral desde el momento en que pecó. Entonces, ahora en mí sí hay dos tendencias. El apóstol Pablo es muy claro. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me arrastra a hacer el mal? Pues el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer es hago. Y la Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 1, versículos 6 y 7, lo dice muy claro. Dejad de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Es decir, que el bien tengo que aprender Amén. a hacerlo, el mal tengo que dejarlo, el bien tengo que aprender y eso se aprende practicando. Por lo tanto, esa doble moral que existe en mi vida, que una tira hacia abajo y otra tira hacia abajo, hacia arriba, no se, una tira hacia lo moral, hacia el pecado y otra la santidad, tampoco me sirve como respuesta lógica en el germen propio porque eso no existía en el hombre. Por lo tanto, lo único que puedo decir es que el pecado ha sido injertado en mi persona, que el pecado me ha sido trasladado y pasado, y el pecado ahora es con lo que yo estoy luchando. De tal manera, fíjate, fijaros esto, es importante. El hombre no quiere pecar, porque el hombre no está hecho para pecar. El hombre no quiere pecar, pero buscando bienes hace males. El hombre, por eso te decía antes, ¿qué es pecado? El hombre en busca del bien hace el Muy mal. bien. Y todo lo que sea saltar las prohibiciones es malo. Atención. Amén. Todo lo que sea saltarse una prohibición es malo porque viene de la maldad. Entonces, aquí habría que empezar a separar malo, malvado, maldad, maligno, pecado, pecaminoso. Son muchos vocablos, ¿eh? Y cada uno de ellos tiene un trabajo distinto. Mira, yo no quería entrar aquí, pero vamos a ver, mira. Hay un texto que es magnífico a la hora de leerlo. Y es un texto de un ateo, curiosamente. Pero habla de la condición del hombre, y de la condición del hombre, y hablo de la gaya ciencia del bien y del mal de Friedrich Nietzsche. Este señor era un loco, poseído, pero definió al hombre de una forma brutal. Y define al hombre, ¿sabéis esa frase tan impresionante que algunas veces la hemos acuñado a Jubel Mullman porque se la hemos oído decir a Francisco de la Cueva, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado? Esa frase no es de Jürgen Mullmann, esa frase es de Friedrich Nietzsche. Entonces, Friedrich Nietzsche, en la Gaia de la ciencia del bien y del mal, escribe esto diciendo, nosotros somos los causantes de que hayamos echado a Dios de la tierra. O sea, no dice que no exista Dios, es que lo hemos echado de la tierra y como consecuencia lo hemos echado de nuestra forma de vida y nos ha atrapado por completo el pecado. Y él se vuelve un ateo brutal porque él cree en la supervivencia del hombre y que el hombre puede hacerlo más. Pero lo que mucha gente no sabe, y algunos aquí os vais a sorprender, es que Nietzsche, en lo último de su vida, aceptó a Dios y aceptó a Jesús como el salvador de su alma y lo aceptó de todo su corazón. Lo que pasa es que no sabemos si lo aceptó debido a la demencia senil que luego tuvo, pero es que él confesó su fe en Dios y renunció de todo lo que había escrito. Digo, todo lo que he escrito es malísimo. Y claro, la gente vio que no era tan malo, que había textos muy bellos. Otro problema muy serio, este señor, el libro de cabecera de Adolf Hitler, eran, queridos hermanos, los libros de cabecera de Adolf Hitler, era la crítica que le hace Friedrich Nietzsche al cristianismo en su libro El Anticristo, y por esto Adolf Hitler quedó todavía más poseído y hizo terribles brutalidades. Por la maldad cometió muchos pecados. Pero claro, Hitler no buscaba nada malo, ¿eh? ¿Sabes lo que buscaba Hitler? Una raza aria. Buscaba el bien, buscaba una raza pura Ya. y sin mezcla. Y buscando el bien, fíjate la cantidad de maldades que hizo. Jehová Dios nos Por, defenda. por eso te Fíjate. digo. O sea, que el hombre no quiere hacer el mal y sin embargo lo hace. Por ejemplo, para Hitler, exterminar a tantos judíos y a tantos gitanicos no era malo. Su salero de él. Tú verás que nos pudre hablar de él. Para Mussolini, todo lo que hizo no es malo. Para Napoleón Bonaparte, todo lo que hizo no es malo. Para Nerón, todo lo que hizo no es malo. Para Stalin, todo lo que hizo no es malo. Para todos los tiranos que ha habido en el África y que todavía existen en el África, todo lo que hacen no es malo porque quieren limpiar la tierra de la impureza racial. Dios mío de mi vida. O sea, buscando bienes, hacen males. Eso es todo producto del pecado y de la maldad. Y nos íbamos a quedar en los 3 primeros capítulos del Génesis. Como consecuencia, ¿por qué
¿Cómo es posible que Satanás cayese y podía haber caído en otro lado o podía haber sido encarcelado con los otros ángeles de maldad que están esperando el juicio y la maldad no habría trasladado a la familia humana? Pero mira cómo la familia humana se habría dado de cuenta de que tiene necesidad de un Salvador si ese Salvador realmente no lo necesita. ¿Cómo es posible que la familia humana habría conocido al 100% de las posibilidades, de alguna manera entenderme, la misericordia de Dios si no habría necesitado de su misericordia? ¿Cómo la familia humana habría entendido la grandeza que Dios ha hecho con ellos si no los habría sacado del lodo y del pozo cenagoso? Por lo tanto, toda esta comprensión hace que el hombre humano, vil y pecador, todavía ame más de lo que en un estado normal el hombre habría amado a Dios, porque cuanto más grande fue la caída, mayor será el agradecimiento. Mucho amor al que mucho se lo perdonó. Como a nosotros se nos ha perdonado mucho, hemos amado mucho. Pero si se nos habría perdonado poco, poco amaríamos. Entonces, en el primer tiempo, Adán y Eva habrían conocido que Dios era su creador, su descendencia también, pero en estos tiempos, después de miles y miles y miles de años, ¿cómo habríamos asumido nosotros eso? ¿Como una leyenda? ¿Como una verdad? Dios se habría mostrado, se seguiría mostrando, se ocultaría, él haría algo presente en toda su obra, pero visible en ningún sitio. Si el hombre no cae y ve, podría haber caído, son muchas preguntas que no tienen respuesta. La necesidad es que el hombre peque para que el hombre realmente se arrepiente de su pecado por la posibilidad que Dios le ofrece de perdón y misericordia, y esta obra se ha hecho por la redención del hombre en la cruz del Calvario. Amén, amén. Muy bien, Robert. Dios te bendiga. Bueno, deciros que hay muchas preguntas. Entiendo que el Jeromico ha dicho sigue como tú veas. No, adelante. Pero sé que está cansadico, que está trabajando y demás. Y ya ves que el muchacho no nos mete prisa ni nada, pero vamos a ser un poco conscientes. Llevamos 1 hora y pico. Vamos a hacer 3 preguntitas más, si te parece bien, Robert. Luego, si quieres añadir algo más, y ya lo dejamos para otro día en el nombre de Jesús. Hay una que han puesto, dice, ¿cuántas veces se lanzará o se ha lanzado o es lanzado Satanás a la tierra cuando pecó? Y porque en Apocalipsis dice que se ha lanzado a la tierra. Más o menos eso es lo que ha puesto. Sí, es que algunas personas hablan de que hay 3 caídas de Satanás. La caída primera cuando pecó, una caída segunda en la cruz del Calvario y una última caída en el Apocalipsis. Y hablan de las 3 caídas de Satanás. La verdad es que no estoy muy preparado yo en ese tema, no estoy muy versado, muy lucho en ese tema, entonces voy a hacer 2 cosas. Una, tener respeto por mí mismo, y otra, no insultar a vuestra inteligencia. Lo que no sé, no lo puedo contestar. Amén. Entonces ya hay una pregunta que ya no te podemos hacer, que es la que ha Segunda, dicho Eleazar. Eleazar tira. ha dicho, ¿quién ganará la Champions? Porque este gitano lo sabe todo. Entonces ya no va a saber No, Eleazar quién va a ganar la Champions, ¿eh? no. Chino Bizarraga, no sé si lo digo bien, dice, ¿se puede ver entonces que el ser humano no tiene un libre albedrío de ser libre por cuanto Dios le dijo, si comieres morirás? Si hay una prohibición, ¿la persona ya no toma libre albedrío o sí? Bien, es una buena pregunta. Dios bendiga a nuestro hermano Chino Lizarriaga. Estaba tardando mucho en salir esta pregunta, ¿eh? Porque hay veces que vas pensando en preguntas que pueden salir, ¿no? Otras. ¿El libre albedrío del hombre está condicionado? ¿Sí o no? El hombre en el huerto del Edén tuvo la elección de elegir entre el bien y en el mal dada por Dios. Repito, lo he contestado antes, no. El hombre en el huerto del Edén no tuvo como acción, no, o sea, no tuvo como opción de Dios elegir entre el bien y el mal. Lo mismo que hoy los hombres no tenemos como opción de Dios elegir entre el bien y el mal. Él nos da como opción única y exclusivamente el bien, pero si elegimos hacer el mal por propia voluntad, tenemos unas consecuencias. ¿Mm? Entonces, las consecuencias del hombre cuando eligió hacer el mal, tomó la acción de aquello que no se le dio opción, porque Dios no quitó la posibilidad. No dio la opción, pero no anuló la posibilidad. ¿Estoy siendo claro? Sí, Vale. yo lo estoy Él, entendiendo. él no da la opción, pero no elimina la posibilidad, porque si elimina la posibilidad, cuarta al hombre de su voluntad. Y si el hombre es un ser agente, libre y volutivo, tiene que hacer un ejercicio de voluntad en cuanto a su designio, su deseo y su corazón.
Por lo tanto, cuando Dios le dice al hombre, del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres ciertamente morirás, Dios le está diciendo al hombre que existe un mal. ¿Ahí no os habéis parado nunca a pensar o qué? Solemos pensar poco. De la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea, el hombre todavía no había pecado y Dios ya avisó al hombre del mal. ¿Entiendes? Dios ya le dijo al hombre que el mal estaba suelto. Y única y exclusivamente para que el hombre se conservara, le puso al hombre un vellón. No comas de ese árbol. Que si no comes de ese árbol, el mal en ti no entra. Porque hay una ciencia de lo bueno y de lo malo. Y tú tienes que conocer lo malo de forma teórica, tal como yo te lo he dicho, que existe el mal, pero no de forma práctica. Y el hombre quiso conocerlo de forma práctica porque entró en la seducción de Satanás, entendiendo que al comer de ese fruto tendría un conocimiento más claro y más independiente de las cosas de Dios. Lo conocería más a él, pero de forma independiente. El hombre no quiso depender de Dios. ¿Vale? Entonces, el hombre tiene voluntad, libre albedrío para elegir entre el bien y el mal, pero lo que el hombre no tiene es la opción de elegir el mal dada por Dios. Eso no existe en la Biblia. No hay un solo texto en la Biblia que invite a que Dios le diga al hombre, elige entre el bien y el mal. Porque si Dios le dijera al hombre, elige entre el bien y el mal, Dios sería cruel al juzgar a Dios por tomar una elección que Dios le ha dado la posibilidad. Es decir, mira, tú a mí me vas a elegir. Mira, Robert, toma, tengo una manzanica y tengo una naranja. Elige la que quieras. Tú no me puedes juzgar a mí por coger la manzana, porque la opción me la has dado tú. Ahora, si tú me dices a mí, Robert, coge la naranja y no cojas la manzana, porque si coges la manzana tienes unas consecuencias que te voy a madurar, hijo mío. Yo ya sé lo que pasa. Cojo la manzana, sé lo que va a pasar. Me vas a golpear porque me has avisado. Pero tú no me lo has dado como opción. Me has avisado de lo que me va a pasar si yo como la manzana. O sea, tienes la posibilidad, pero la acción no es dada por Dios. No tengo un ejemplo más sencillo. No, muy bien. Muy bien. Está la posibilidad de que la cojas, pero la acción no te la da Dios. Al revés, te está diciendo que no lo hagas. Amén. ¿No? Más o menos. Sí. Ya menos como lo he entendido. Otra cosa, yo no soy Michael Jiménez con J. Soy Michael Jiménez perdón, con G de gato. Soy Michael Jiménez con J, y Gilaber con G, Con G. No sé, porque alguno ha dicho alguna cosa por ahí, los conozco. Y no vivo en una chabola, vivo en Azagra. Y soy navarrico. Dios os bendiga. Y no va con el tema, pero bueno. La Champions la va a ganar el Real Balompié de Caño Roto. Vale. Terminamos con esta pregunta, si te parece bien, Robert. Estabas empezando a hablar y te has parado en las 4 rupturas que ha habido a caso del pecado. De las 4 rupturas que ¿hay alguna, Robert, que ya esté restaurada por completo? ¿O se están restaurando? ¿O los 4 están? ¿Cómo está la cosa ahí? Se están restaurando las 4 por completo. Acabarán restaurándose, pero se están restaurando las 4 por completo. Y la que sí está restaurada, si el hombre quiere, es la de la relación de Dios con el hombre. Vale. Amén. A medida de que cuando el hombre aceptó a Dios, lo que arregló es su relación con él. Él arregló su relación con Dios. Entonces, Dios, Francisco de la Cueva lo explica muy bien. ¿Sabéis, hermanos? Y ahora hablando en serio, porque mira, estas cosas tan serias, si no se le mete una notica de humor, vamos apañados. Pero ahora sí, os voy a hablar muy en serio. Muy en serio. Y me estáis enseñando mucho en esta noche. De verdad, todos y cada uno de vosotros. Porque a mí me gusta compartir las cosas desde la mente del que me pregunta. Y estoy intentando responder desde vuestras preguntas. Entonces, me estáis enseñando mucho en esta noche. Una de las cosas que me estáis enseñando es que mi hambre por Dios, así como la vuestra, no tiene que dejar de ser, tiene que continuar. De verdad, lo digo muy en serio. Entonces, la relación de Dios con el hombre se arregló en el momento que el hombre aceptó a Jesús como el salvador de su alma.
Francisco de la Cueva, como os digo, lo explica muy bien. Él hace una explicación muy buena y dice que Dios y el hombre, cuando el hombre comió del fruto prohibido, se daron la espalda mutuamente. Se daron la espalda mutuamente. Cuando Cristo se dio en sacrificio para posibilitar, atención, la salvación de la familia humana, repito esta expresión, para posibilitar la salvación de la familia humana, para que veáis mi corte doctrinal, para posibilitar la salvación de la familia humana. Amados hermanos, Dios se dio la vuelta al hombre. Y lo único que le dijo al hombre es, quédate satisfecho con lo que a mí me ha dejado satisfecho. Y a mí la sangre de mi Hijo, la sangre de Cristo, como cordero inmolado, me ha dejado totalmente satisfecho. Y le abrió los brazos al hombre. Ahora solo hace falta que el hombre se dé la vuelta y acepte y le deje satisfecho lo que a Dios le dejó satisfecho. Si a Dios Padre le dejó satisfecho el sacrificio de Dios Hijo, ¿cómo no me va a dejar satisfecho? Entonces, en ese momento mi relación con Dios se arregló. Al arreglarse mi relación con Dios, ahora se va arreglando lo siguiente, mi relación con el resto del género humano. Por eso soy más comprensivo. Por eso entiendo que tengo que perdonar a mis semejantes y perdonarme a mí mismo. Por eso entiendo que aunque a mí un hombre me ofenda, yo no tengo derecho a ofender a los demás. Lo entiendo por eso. Y no lo entiendo porque lo haya descubierto yo. Lo entiendo porque eso está escrito en una carta de Shakespeare. En esa carta tan maravillosa que es Un hombre que habla con Dios. Eso es un plagio de una carta de Shakespeare. Y el título se llama Aprenderás. Porque es bueno que leamos, hermanos. Que leamos todo. Entonces, por esa misma relación he aprendido que soy más humano. Por esa misma relación he aprendido no solo a perdonarte a ti, Michael, sino a perdonarme a mí. Y a perdonar se aprende practicando. Por esto mismo, con el resto del género humano, he aprendido que muchas de las cosas que yo digo no son veraces. Cuando yo digo, es que este genio tan malo que tengo, que no puedo con él, que no hay quien me sujete, yo quisiera ser mejor, pero es que el genio me mata enseguida. Eso no dice la Biblia, hermanos. La Biblia dice, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por lo tanto, la mansedumbre y la humildad se aprenden. Lo que pasa que se aprenden practicando. Todo esto me está ayudando a mí a recuperar mi relación con el resto del género humano. El arreglo cósmico por fin vendrá en el reinado milenial. Ese es el que cada día está costando un poco más. Pero estoy tomando una conciencia de que tengo que cuidar un poco lo que me rodea. Y luego el problema de mi relación conmigo mismo, claro que la estoy arreglando. Estoy comprendiendo que soy un auténtico desequilibrado y lo que tengo que hacer es comprenderme a mí a través de Cristo, no comprender a Cristo a través de mí. Porque hay gente que trata de comprender a Dios a través de lo que es Él, y eso, a Cristo a través de lo que es Él, y eso no podremos entenderlo nunca. Tendremos que tratar de comprender muchísimo la persona de Cristo para que a través de esa persona nos podamos comprender nosotros. Entonces, la que se ha arreglado es la primera ruptura. Las otras tres están en proceso. Amén. 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 Precioso, Robert. Sí. Pues bueno, si lo ve bien, lo dejamos aquí. Perfecto. Y nada, decirte que hemos disfrutado hoy, Sí. Eres un fiera. Amén. Bueno. Hemos gozado y agradecer a la audiencia hoy conectarse para poder aprender de este maestro. Dios te bendiga mucho, Robert. ¿Quieres decir algo, despedirte, cualquier cosa? Pues adelante. Despedirme, sí, de todos los que estáis al otro lado y de los que, como dice mi amigo Raulón, que es una gozada tenerlo como amigo y tenerlo como obrero en la obra es magnífico. Como él dice, despedirme de los que estáis viendo esto esta noche, los que lo veréis mañana y los que lo veréis más tarde, de todos y cada uno de vosotros. Amén. Agradeceros mucho vuestro trato, sobre todo vuestro respeto, agradeceros vuestro respeto a la hora de preguntar. Habéis entendido que tenéis delante a un hombre torpe, a un gitanico ya con edad y con 52 años, que voy a hacer, y me habéis tratado con mucho cariño y con mucho respeto, y por eso todas vuestras preguntas han sido tan respetuosas, lo cual halago en esta noche. Dios os bendiga mucho, gracias por vuestro cariño, por vuestra comprensión, y si he podido haceros un poquito bien, pues gloria al Señor. Ese es mi pago. Dios os bendiga mucho, hijos míos. Que sepas que el Raulón sí se ha conectado y
Creo que está ahora mismo conectado. A ver si un día, Robert, delante de todo el mundo te lo digo. Tú que eres el pastor del Raulón. El Raulón también es un hombre que tiene muchísimo. A ver si un día compartís un tema, aunque sea los dos junticos, y disfrutamos. Sería una Amén. bendición. Para mí, sentarme a su lado públicamente compartiendo algo será un gozo y una alegría. Yo lo digo siempre, Disfrutaremos. no es porque esté ahí, que no hago daño yo a nadie, porque todos los hombres, mirad, todos los hombres, todos los ministerios que estamos aquí en esta noche, somos ministerios completos, pero que nos seguimos realizando. Somos completos, pero no acabados. No hay ministerios más grandes que otros. No existen. Hay ministerios diferentes. Un ministerio en un sitio, una forma. Nuestros ministerios son completos, pero no acabados, o sea, que siguen creciendo. El ministerio de mi hermano Raúl es maravilloso. Tiene un ministerio que da alegría estar con él, como el ministerio de muchos. Entonces yo voy a hablar con él y se lo propongo un Amén. día, claro. Se lo propongo un día, claro que sí. Este hermano lo dejamos. Además, ese día, si yo estoy aún, sus moderaré. Y Vale, estamos contigo. vale, pues Amén. ya, Señor. Dios os bendiga Venga. mucho. Gracias por todo, Por Dios hermanos. os bendiga mucho. Dios os guarde. Y gracias, Amén. Robert, por compartir. Dios os bendiga. Gracias a todos. Dios os bendiga mucho. Amén. Apago aquí, ¿verdad?